¿Qué pensaste que nunca tendrías que explicarle a un adulto? ¿Por qué la gente sigue inventando nuevos idiomas? Solo hacen que la comunicación sea mucho más complicada. Ayer tuve que explicarle a mi madre que la gran mayoría de los idiomas no los inventó una sola persona. ¿Por qué no hay grabaciones en vivo de Mozart de cuando aún estaba vivo? Que cuando envías algo por fax, el papel en realidad no va a ninguna parte. Pensaron que envía el periódico y no una copia del mismo. Que Canadá era un país independiente y no parte de los Estados Unidos. Su razón, pero hablan inglés y la Columbia Británica no parece extranjera. ¿Tiene un trabajo que la persona promedio ni siquiera sabe que existe? Corté los ojos de los muertos. Soy técnico de banco de ojos. Extraigo quirúrgicamente córneas y ojos completos de donantes para trasplantes de córnea e investigación. Creo que la mayoría de la gente no quiere saber acerca de mi trabajo. Mi campo es la ilustración médica. Específicamente hago trabajo legal médico para fines de sala de audiencias. Cuando viajo en avión, solo pretendo ser un barman nuevamente, ya que se vuelve un poco aburrido explicarlo una y otra vez. En el lado positivo, sé cómo eres por dentro. Hago pienso para cerdos, no solo son alimentados con maíz, hay mucha ciencia involucrada. Sus dietas cambian casi mensualmente con el clima, por lo que constantemente cambiamos los nutrientes que les damos. También un pequeño hecho que me sorprende, los cerdos, naturalmente, se muerden la cola unos a otros como una cosa dominante como las ardillas. Sin embargo, el simple hecho de aumentar su magnesio en la dieta hará que no se muerdan entre sí, por alguna razón tiene un efecto calmante. Trabajadores de buffet, ¿cuáles son sus historias de terror? Mi primer trabajo fue como lavaplatos en un buffet libre de bagre frito. Las personas son animales, especialmente las que obtienen mucha más comida del buffet de la que pueden comer. Luego toman las sobras y las apilan en un plato o bandeja, las cubren con ketchup y salsa tártara, luego vierten su té helado encima de todo eso. Mucha gente hizo eso, consiguió al menos 2 platos así por noche. Estaba caminando hacia una fuente de chocolate y 3 niñas pequeñas se pararon frente a mí, y todas se metieron con las manos en la fuente. La familia fue la primera mesa junto a la fuente y todo lo que hicieron fue reírse de lo lindo que era. Los empleados lo apagaron inmediatamente. Tuvimos un buffet chino cerrado por una violación del Código de Salud, porque un empleado estaba cortando verduras mientras cagaba. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto si eso significa que trajo un balde a la cocina o verduras al baño y, sinceramente, no sé qué es peor. Doctores, ¿cuáles son las últimas palabras más espeluznantes que han escuchado? Escuché a una anciana susurrar esto a su anciano esposo que se estaba muriendo de problemas renales. Vas a vencer esto, te saliste con la tuya, esto no es nada. Mi abuelo en su lecho de muerte dijo que no tienen ojos, todavía me dan escalofríos. Mi mamá estaba cuidando a mi bisabuelo en el hospital. No había respondido durante un día o dos, cuando de repente dijo, ya era hora de que llegaras, te estaba esperando, y luego murió. El paciente estaba en cuidados de comodidad, con una alta dosis de morfina y alucinando. Alternaba entre agarrar cosas que no estaban allí y tratar de salir de la cama. Estaba demasiado inestable para caminar, así que mi trabajo era sentarme en la habitación y asegurarme de que estuviera a salvo. Trató de levantarse y fui a preguntarle qué necesitaba. Me agarró del brazo y me jaló hacia su cara y dijo, muy enfadada, mátame. Ese me fastidió un rato. Tatuadores, ¿por qué te negaste a hacerte un tatuaje? Una vez me estaba haciendo un tatuaje cuando entró un chico y dijo que quería un tatuaje en el cuello de un duende, sentado en un hongo fumando un bong. El artista muy cortésmente le dijo al chico que se fuera a casa y lo pensara de verdad. El chico que me tatúa rechaza a los jóvenes que quieren tatuajes de gloria como su primer tatuaje. Esto es cara, manos y cuello, en cualquier lugar visible mientras está completamente vestido. Creo que esta es una buena política. Mi ex esposa y yo fuimos rechazados por hacer coincidir los tatuajes de anillos de boda. Yo era mecánico y realmente no podía usar mi anillo mientras trabajaba, así que solía perderlo mucho. Parecía una gran solución. Nos rechazaron porque supongo que los matrimonios nunca funcionaron. Resulta que ella estaba engañando a toda la relación, así que le debo ese lugar. Me alegro de no haber buscado en otro lado. Doctores, ¿qué es lo menos ético que han hecho o visto? Tiene que ser Robert Courtney. Diluyó medicamentos de quimioterapia contra el cáncer durante años para obtener ganancias. Incontables muertes, incontables tratamientos innecesarios, incontables datos de estudios de cáncer inservibles por un solo hombre.
La madre de mi mejor amiga, Rouya, es del Líbano. Cuando Rouya era una niña, se lastimó bastante y fue al hospital. Luego, el médico procedió a decirle a la madre de Rouya que había fallecido a causa de las heridas. Ella no le creyó y pronto descubrió a Rouya encerrada en un armario, esperando ser supuestamente vendida como esclava. En el hospital en el que trabajo hay muchos pacientes que regresan con algunos problemas sociales muy serios, como no tener hogar. A veces, cuando la unidad de psiquiatría se cansa de ellos, les compran un billete de autobús y los envían a algún lugar lejano para que sean problema de otra persona. ¿Qué es lo más atrevido que has entregado como proyecto en la escuela? En inglés tuvimos que memorizar una obra de una persona inspiradora. Otras personas hicieron discursos de MLK y memorias del presidente. Memoricé Hay un bucket en mi bolsillo del Dr. Seuss. No recuerdo mi calificación, pero las miradas en los rostros de todos siempre permanecerán conmigo. En el último año de la escuela secundaria, un buen amigo mío se puso de pie en la clase de inglés y recitó el verso de introducción para Perderte de Eminem en lugar de la poesía normal que se suponía que debíamos escribir nosotros mismos. El maestro pensó que se trataba de que él quisiera ser comediante y le encantó. Todavía me sorprende hasta el día de hoy cómo la clase colectivamente se mantuvo unida. Cuando estaba en séptimo grado, jugaba muchísimo a la PlayStation 1. Tuvimos que hacer muchos informes sobre libros, así que en lugar de hacer mis informes sobre libros, los hice sobre los videojuegos que estaba jugando, como Final Fantasy VII y Resident Evil. Funcionó, nunca parecieron darse cuenta. Doctores, ¿cuál es el caso más extraño que sabían que nunca volverían a ver? Tuve un tipo dando vueltas por las clínicas durante años, si no décadas, con un dolor de espalda inespecífico. Afecta a millones de pacientes, por lo que lo típico es descansar, estirarse, hielo, tal vez medicamentos de venta libre y seguir con su vida. Bueno, cuando se comunicó con nosotros mencionó que nunca tuvo ninguna imagen, así que le hacemos una radiografía regular de la espalda. Efectivamente, hay una bala de pequeño calibre alojada cerca de donde la costilla se encuentra con la columna vertebral. Aparentemente, había estado cerca de un tiroteo hace décadas y recibió un disparo, pero pensó que solo se cortó la espalda mientras saltaba sobre algo para cubrirse y nunca lo revisaron. Tuve un paciente que en realidad pesaba 1068 libras o 484 kilogramos. Su IMC era más alto que el peso de su enfermera. Tenía 30 años. Ingresó con presunto shock séptico y para recibir un bolo de 30 cc/diagonal kg habrían sido unos 16 litros. Terminó con cultivos de sangre negativos y nunca descubrimos por qué su presión arterial bajó tanto. No cabía en ningún escáner CT. Un pensamiento fue que creció tanto que su peso colapsó sus grandes venas, pero realmente no tenemos idea. Tuve un paciente que vino con dolor de muelas en el diente frontal. Había usado un taladro eléctrico e intentó hacerse un tratamiento de conducto, pero no logró el resultado deseado. ¿Qué grita que soy terrible con el dinero? Recibir café elegante y donas todas las mañanas para el desayuno y luego rogar a tus padres que paguen todas las cosas de tus hijos porque eres pobre. Cuando alguien le pregunta cuánto interés está pagando en su tarjeta de crédito y usted responde que ninguno, parece sorprendido. Las personas con trabajos de salarios bajos gastan casi todo su cheque de pago en el pago de su automóvil. Mis antiguos compañeros de trabajo son terribles con el dinero. La gran señal siempre se mostraba cuando se quejaban de que no podían esperar al día de pago porque necesitaban gasolina en su automóvil lo antes posible. En la misma conversación hablan de cómo gastaron $40 la noche anterior en cosas que podrían haber esperado como ropa nueva, joyas, cerveza o dulces. Madres solteras vistiendo ropa de diseñador mientras sus hijos parecen haber estado viviendo en un contenedor de donación de ropa. Médicos, ¿cuál es el peor ejemplo de pacientes que intentan automedicarse? En una reunión con amigos en la que beber vino se salió de control, un amigo se quemó en el horno mientras hacía pizza y luego trató de cauterizar la herida con su encendedor. Tuve una paciente que vino diciendo que tenía dolor de garganta, así que tomó antibióticos vencidos para sus gatos y quería saber por qué no mejoraba. Trabajo en una clínica oftalmológica quirúrgica. Creo que lo peor que he visto en mi vida fue que alguien usó sus lentes de contacto durante 3 meses seguidos. Fue asqueroso, recuerden muchachos, quítense los lentes de contacto por la noche y lávenselos como se les dijo que hicieran. Guy entró con una profunda laceración en la pierna. Genius decidió que cerraría la herida con superpegamento.
Se infectó y luego comenzó la gangrena. Luego esperó hasta que su pierna se puso de un negro verdoso antes de entrar. Perdió la pierna.